Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video de Nintendo Switch, corto pero sabroso. Hoy les voy a enseñar los 5 motivos por los que Nintendo puede banear tu cuenta de Nintendo Switch. La verdad, esto es algo muy común de ver en diferentes grupos, y más teniendo en cuenta que muchos jugadores son los que se preguntan: hey, tengo la cuenta baneada, ¿qué me pasó? Esto no quiere decir que Nintendo se la pase vetando usuarios por gusto, sino que estos usuarios en algún momento tuvieron que haber incumplido alguna de todas las normas que tiene Nintendo para el uso de la consola. Por ello, aquí te diré las 5 razones principales del por qué sucede esto, y así que pues bueno, comencemos de una vez. 1. Usar juegos o programas que no estén autorizados en la consola. Esto incluye juegos o aplicaciones que no hayan salido oficialmente en Nintendo Switch. Un ejemplo de esto puede ser el uso de emuladores como el de PlayStation Vita o juegos de Pokémon que ni siquiera existen. Aparte que esto también aplica para los juegos instalados en Nintendo Switch que tú no hayas adquirido ni en formato físico ni en formato digital y que no estén en un periodo de prueba. Entonces, por ejemplo, descubriste alguna forma de instalar algún juego de Zelda, lo instalaste pero no lo compraste ni físico ni digital, lo instalaste ahí y tampoco hubo una prueba, entonces automáticamente pues ya eso es un causal de baneo. 2. Modificar o manipular el hardware de la Nintendo Switch de forma directa o hecha por un tercero. Aparte de que esto pues puede dañar tu consola, restringe ciertos servicios de la Nintendo Switch y hace que los usuarios se vuelvan más vulnerables a diferentes tipos de amenazas, como por ejemplo el robo de datos y otro tipo de cosas que pues si eres un padre de familia esto puede de pronto afectar a tus niños, o si juegas con tu pareja puede también filtrar datos de tu pareja, tus correos electrónicos, sus tarjetas de crédito. Así que pues por favor trata de no hacerlo, ¿sí? Y ya más teniendo en cuenta que hay muchos grupos en redes sociales donde te dicen que te van a incorporar un chip pues para aplicar a que puedas descargar todos los juegos del iShop, o que simplemente puedas meter una cantidad de juegos retro. No lo hagas, no hagas parte del lado Morgan de la vida. 3. Respetar a los miembros de la comunidad o al personal de Nintendo. En dado caso que pronto estés jugando, pase algo que no te guste y termines insultando o amenazando a jugadores o a gente de Nintendo, ya sea por medio de chat, por mensajes o cualquier otra cosa que incluya el juego, pues porque sabemos que Nintendo Switch no tiene el sistema de mensajería directo entre amigos, esto puede ser una causal de que la compañía diga: hey, esta persona es peligrosa, tiene comportamientos peligrosos, automáticamente chao cuenta. 4. Adquirir productos con tarjetas robadas y fraudulentas. Esto sucede cuando compras el código de un juego en una tienda de dudosa reputación y este fue adquirido con una tarjeta robada. Lo mismo sucede si compras con tarjetas reportadas directamente desde el eShop. Entonces, por ejemplo, que entras a una página donde venden juegos o llega alguien y te dice: hey, te vende un código de Animal Crossing por $20, sospecha, automáticamente sospecha, porque pues eso no cuesta eso. Entonces también para que lo tengas en cuenta y pues no caigas, porque pues esto puede perjudicarte. 5. Vender o alquilar cuentas de Nintendo Switch. Esto viola el acuerdo de usuario de Nintendo y puede provocar que pierdas el acceso a tus juegos y tus datos guardados, llegando al punto de bloquear la consola para el resto de usuarios que están registrados en ella. Un ejemplo de esto es cuando compras un juego de una cuenta compartida entre comillas. Esto puede hacer que primero te baneen la consola, segundo puede banear tu cuenta y tercero la de todos los usuarios que están registrados en tu consola, sin contar que en todas las consolas donde también se metió esta cuenta corren el mismo riesgo. Así que en resumen, 5 cosas por las que te pueden banear tu cuenta de Nintendo en Nintendo Switch. 1. Piratear la consola. 2. Manipular el hardware de la consola. 3. Respetar las normas de la comunidad. 4. Adquirir productos digitales por medio de tarjetas robadas. 5. Usar cuentas compartidas en varias consolas. Así que ya lo sabes. Y pues bueno, espero que este video te ayude a aclarar tus dudas sobre Nintendo Switch y seguir disfrutando de esta gran consola. Nos vemos en un próximo video y te mando un abrazo. Cambio y fuera.